Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy día vamos a continuar con los temas del curso de Ciencias Sociales. Hoy día vamos a trabajar con lo que respecta a la última etapa del primer desarrollo regional. Recuerda que en la anterior clase hemos ya trabajado dos culturas de esta etapa, lo que corresponde a la cultura moche y lo que corresponde a la cultura nazca. Bien, en esta etapa, conocida también como el primer intermedio, tiene una fase final, el cual pues está incorporada por la cultura tiahuanaco. Y sucesivamente hablaremos sobre un intermedio entre el primer desarrollo regional y el segundo desarrollo regional, conocido como el Imperio Wari. Bien, pasemos a estudiar entonces el primer desarrollo regional o también conocido como intermedio temprano. Esto lo he colocado para recordar de qué cosas se trataba. ¿Cuál es el concepto para este primer desarrollo regional? Hay que mencionar que este nombre de primer desarrollo regional lo cataloga así el señor Lumbreras, mientras que primer intermedio, lo cataloga el señor John Rowe. Entonces, ¿cuál es el concepto para este primer desarrollo regional? Aquí se van a desarrollar estados de influencia regional, como lo dice allí. Ya van a abarcar, gran cantidad de territorios, ya, sobre todo en el norte del país y en el sur. Luego, dentro de esta etapa van a surgir los estados teocráticos militares, estados que están siendo gobernados por sacerdotes por orden de Dios, pero a la vez también los militares tienen gran influencia. ¿Por qué? Porque van a hacer grandes conquistas, invasiones. Luego tenemos otra característica, lo que corresponde al desarrollo de la ingeniería hidráulica. ¿Para qué? Para hacer producción de tierras, obviamente para la agricultura. Recuerda que en este primer desarrollo regional tenemos a la cultura moche, en la cual pues no tienen mucho acceso de agua, igual que Nazca, mucho peor. Entonces tienen que ver la manera de cómo hacer llegar el agua por medio de canales, de técnicas de ingeniería para que puedan producir. Luego tenemos el perfeccionamiento de las técnicas artísticas. Recuerda que esta etapa también es el periodo de los grandes maestros artesanos. Allí vamos a destacar mucho la cerámica de moche y la cerámica de Nazca. Es por ello que aquí te he puesto la viñeta sobre moche, que data del año 100 al año 800. Luego tenemos a Nazca, que data del año 100 al año 700. Y finalmente, el tema que hoy día vamos a tratar tiene que ver con la última fase de este primer desarrollo regional, con la cultura tiahuanaco. En otros libros quizás lo vas a encontrar con H, pero la forma más correcta de escribir esta cultura es con W, tiahuanaco. ¿Por qué? Porque antes de la llegada de los españoles, nosotros dentro de nuestro alfabeto no teníamos la letra H. Bien, la cultura tiahuanaco datará pues del año 200 al año 1000. Bien, vamos a entonces ver aquí sus características. La cultura tiahuanaco, como ustedes están viendo allí, ya ha sido descubierta por el cronista, descubierto por el cronista Pedro Cieza de León, cronista español del siglo XVI. Bien, luego nos habla también de la ubicación. La ubicación de Tiahuanaco está en la meseta del Collao, lo que hoy día es Puno, pero también, recuerda esto, lo compartía ¿con quién? Con Bolivia, ¿ok? Entonces, todo lo que está aquí de color crema, color piel, todo ello era la meseta del Collao. Te das cuenta que es parte de Bolivia,
parte de Perú y también un poco parte de Chile. Bien, también se dice pues que Tiahuanaco era un estado teocrático militar por las características que ya hemos mencionado anteriormente. Luego, dentro de sus manifestaciones culturales tenemos lo siguiente con respecto a su economía. Ellos basaron mucho su economía en lo que es la agricultura. Para ello, buscaron controlar los diferentes pisos ecológicos. ¿Para qué? Para diversificar su producción. En Tiahuanaco van a usar la llamada técnica del guaru-guaru, o también conocida como chacras elevadas o camellones. Son como una especie de jorobitas que en la parte superior, o sea, en la parte de la lomadita, pues allí sembraban la plantita. ¿Para qué? Para que la helada no lo quemara. Bien, luego tenemos pues, estos son los camellones. Como ven, en la parte superior de la lomada recién estamos encontrando, ¿qué cosa? Las plantas. Bien. Luego tenemos a su vaso ceremonial. Esto tiene que ver con la cerámica. Ellos han hecho producción ya decadente de lo que es la cerámica. Recuerda que los grandes maestros artesanos están a inicios del primer desarrollo regional, lo que corresponde a la cultura mochica o moche y a la cultura nazca. En cambio, ya finalizando este primer desarrollo regional, la cerámica va a decaer, ¿ya? Entonces aquí solamente vamos a destacar a lo que es el quero, que es el vaso ceremonial, que tiene, como ustedes bien ven, en la parte superior la boca es ancha y sirve principalmente pues de repente para algunos rituales. Luego, con respecto a la litoescultura, vamos a destacar pues a la portada del sol. Esta portada del sol, como ustedes lo están viendo en la parte superior, lleva impregnada, ¿qué cosa? Al dios, principal dios Huiracocha, dios de las varas o también conocido como el dios Llorón. Bien, también hay que destacar que en su arquitectura tenemos a varios centros, entre ellos el Palacio de Calasasaya. En ese palacio van a usar grapas de bronce. ¿Para qué? Para unir los bloques de piedra. Es algo nuevo que realizaba esta cultura tiahuanaco. Recuerda que anteriormente lo impregnaban con otro tipo de materiales como por ejemplo el adobe. Dentro también de su escultura lítica podemos destacar a lo que fue pues el monolito Benet, el monolito Ponce, el monolito Fraile. Ahora, con respecto a su tipo de alimentación, ellos han usado bastante la deshidratación de alimentos, como por ejemplo de la carne, lo que conocemos como el charqui, y de la papa con lo que conocemos como el chuño. También cabe mencionar que la política que han usado los tiahuanaco es llamado Estado teocrático militar, pero a la vez colonizador. También de repente lo van a encontrar de esa manera. Bien, cabe mencionar que hay que destacar mucho la escultura de Tiahuanaco con respecto a la portada del sol. Los tiahuanacos se cuenta pues que trabajaron la portada del sol o también llamado Intipunku o Puerta del Sol, ¿verdad? En un solo bloque de piedra, ¿ya? ¿Cuánto aproximadamente pesa ese bloque de piedra? 10 toneladas. En ella, pues, como ustedes están observando, se encuentra la imagen del dios de las varas, o dios Huiracocha o dios Llorón. Esta divinidad obviamente tiene relación con los dioses de los báculos, tanto de Chavín como el dios Huiracocha de los incas. Recuerda que este dios Huiracocha está presente en la mayoría de las culturas. Bien, cabe mencionar también que en esta etapa del primer desarrollo regional también perteneció la cultura Lima. Este pueblo más o menos abarcó pues entre los valles Chillón, Río Rímac y Lurín. Y está caracterizado pues por el uso de gran cantidad de adobitos, o sea, de adobe,
¿Para qué? Como una especie de construcción de ladrillos para construir. Por ejemplo, tenemos a la Huaca Pucllana, Huaca Guayamarca, el complejo de Maranga, etcétera, etcétera. Y también se destaca su cerámica, que pasó por varios estilos y el más difundido va a ser el interlocking, que consiste en qué? En una decoración con figuras estilizadas de qué? De peces o de serpientes entrelazados. Entonces, tomemos en cuenta que también en esta etapa, finalizando el primer desarrollo regional, también se encuentra la cultura Lima. Bien. Ahora sí vamos a pasar a este intermedio entre el primer desarrollo regional y el segundo desarrollo regional, que corresponde al Imperio Huari. Data del año 700 a 1200 antes de nuestra era. Bien, este es un intermedio, recuerda, entre el primer desarrollo regional y el segundo desarrollo regional. Bien, ¿cuál es el concepto para esta? Este es también conocido como el segundo horizonte. Es considerada como el primer imperio panandino, ya el primer imperio dentro de este territorio y obviamente andina a la vez. Tuvo una política centralizada y una suficiente organización económica. Por eso es que lo catalogan, ¿qué cosa? Un imperio, porque tuvo en sus características más completas, organización tanto económica, social, política, hasta la misma religión y la misma cultura. Tenemos esta cultura fue uno de los primeros que logró hacer una síntesis cultural completa. Bien, ¿cuál es el origen de esta cultura? El origen de esta cultura. Mira, esta cultura primero va a ser descubierto ¿por quién? Por el señor Pedro Cieza de León. Pero luego el que lo va a estudiar mucho más, ¿quién va a ser? Julio César Tello. Ahora, ¿cuál es la ubicación? La ubicación de la cultura Huari está en Ayacucho. Ahora, esta cultura Huari nace como la cultura puente, principalmente de una cultura anterior que existió en el primer desarrollo regional, conocida como Huarpa. También se había desarrollado dentro de este mismo territorio en Ayacucho. Entonces, la influencia que va a recibir Huari y que va a sintetizar va a ser tanto la cultura Huarpa, que es la principal, la cultura Nazca y la cultura Tiahuanaco. Bien, ahora vemos aquí cómo es que pues la cultura Huari ha abarcado gran cantidad de territorio desde Lambayeque, pasando por parte de Cajamarca, llegando a lo que es Huaraz, a lo que es Lima, a lo que es Huancayo, Ayacucho, Apurímac y llegando hasta el sur lo que es Moquegua, incluso ha llegado a parte de Cusco, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que este imperio, que esta gran cultura ha manejado gran territorio, por eso es que se le consideraba Imperio Huari. Nota, esta civilización ya era conocida por el cronista Pedro Cieza de León, lo que te acabo de mencionar. O sea, en realidad él es el que lo ha descubierto, pero el que va a hacer sus estudios va a ser Julio César Tello. Él ya lo había descubierto desde la llegada de los españoles. Bien, ¿cuál ha sido su organización urbana? Ellos se van a distribuir en las llamadas cabezas de región, que son ciudades amuralladas, que van a servir ¿para qué? Para tener mayor control, ¿ya? La cabeza de región más importante que vamos a observar aquí va a ser Viñaque, que es la capital del imperio. Allí en esa capital van a tributar, se va a realizar muchos tipos de trabajo, otro tipo de agricultura, y esta capital es la que va a manejar a todas las cabeceras de región. Bien, aquí tenemos pues la sede principal, lo que es Huari, ¿ya? Y los principales centros administrativos, también los pueblos conquistados más importantes,
pero también a la vez independientes. ¿Ves? Te das cuenta que él ha abarcado esta cultura un gran territorio y ha podido controlar muchas otras culturas. Bien, pasamos a las manifestaciones culturales. Ellos van a manejar bastante lo que es el llamado Capac Ñan. ¿Qué cosa es el Capac Ñan? Es una red de caminos que conectaba al imperio. Aquí en la fotografía estamos viendo un Capac Ñan, esos caminos abiertos por donde ellos pues se trasladaban, y estos caminos eran estratégicos por si acaso. Dentro de su cerámica pues se refleja la influencia de ¿qué? De la cultura tanto nazca como la cultura tiahuanaco. ¿Por qué? Por ser polícroma. Van a agregar figuras geométricas y también una figura zoomorfa, ¿verdad? Tanto por eso de Nazca como la de Tiahuanaco. Bien, dentro de su religión vamos a considerar a su dios principal, Huiracocha. Recuerda que este dios también está dentro del dios de Tiahuanaco. Bien, ¿cuál es la decadencia de Huari? ¿Ya? Huari, por ejemplo, va a decaer por las siguientes acciones. Tenemos a lo siguiente: disputas entre cabeceras de región por tener el control político. Claro, teníamos solo uno, que era Viñaque, pero las otras cabeceras de región también reclamaban. Entonces se ha generado una pugna política interna y eso ha generado debilitamiento de esta cultura. Esto también va a ocasionar guerras civiles dentro del imperio, o sea, una guerra interna. Razón por la cual pues va a ser aprovechada por otros pueblos libres que no estaban bajo el dominio de Huari. Esto dará pie pues a que resurja una nueva etapa de la historia preincaico en el segundo desarrollo regional. Ahora, ¿cuáles son las causas en realidad externas que van a hacer que termine esta etapa del imperio Huari? Va a ser pues la invasión ¿de quién? De los chancas. Ahora, se va a dar un debate en torno al tipo de Estado. ¿Por qué no llamar cultura Huari y por qué otros llaman imperio Huari? Según Lumbreras, el que también hace la datación de años, ¿qué dice? Que fue el primer imperio panandino, dice Lumbreras. Los centros administrativos eran ciudades cabeceras que recaudaban tributo para el imperio y controlaban la región. Pero mientras Ruth Shadi decía lo siguiente: no fue eso, no fue un imperio, solamente Huari fue una confederación de estados. Cada estado era autónomo, pero mantenían un fuerte vínculo comercial. Entonces ahora saquemos conclusiones de lo que ya habíamos explicado anteriormente, ahora con lo que te acabo de explicar, de qué tipo de estado es. Huari, ¿será un imperio o será una confederación? Muy bien, chicos, lo dejo para su razonamiento. Hasta la próxima. Gracias.